en pantalla. Muchas gracias, muy buenos días para todos los presentes. Muchas gracias. Primero, en primera instancia, quiero agradecer y extender un saludo a todos los conferencistas que han tenido unas ponencias magníficas, a los profesores y personas que han hecho posible el desarrollo del presente evento y sobre todo un saludo especial al doctor Fabián Garzón Bonaventura, quien me ha brindado este espacio para exponer algunas de mis ideas el día de hoy, en el homenaje al doctor y gran maestro Héctor Fix Zamudio. Bien, la siguiente ponencia tiene como objetivo realizar una descripción de cómo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido aceptada por las Cortes colombianas, y para ello pues abordaré en este espacio para efectos de organización los siguientes tópicos. Primero, la resistencia a la globalización y los efectos positivos del COVID-19. Un segundo punto, abordaré el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la recepción que ha tenido la Corte Constitucional respecto a su jurisprudencia. En el tercer punto, el diálogo entre el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia Andina, un caso que expondré, para luego abordar algunas conclusiones. Bien, iniciando con la globalización, en la doctrina nosotros encontramos que al hablar de globalización existe una resistencia a la misma. Y esto tiene diferentes causas. De modo histórico, desde la Edad Media, por ejemplo, Pero no me vi nerviosa, ¿no? Puede afirmarse que la noción de Estado y también la noción de nación se mantiene aún vigentes en lo que respecta a lo que es una monopolización de la producción jurídica, tal como lo nombra el maestro Ernesto Grun, maestro argentino. Es decir, los estudios jurídicos sobre globalización tienden a ser restringidos, son escasos y tal vez se debe más bien a un efecto, a un apego, a un amor por parte de los juristas de cada nación de proteger su propio derecho. Y es comprensible, pero a mi parecer es una tendencia desacertada. Carbonell, precisamente, atribuye esa resistencia a la globalización a dos causas. La primera, una reticencia a la actualidad. Es esa falta de atención genética de la doctrina jurídica por todo lo que suena actualidad. Y una segunda, que es la incapacidad de la doctrina, de la misma doctrina, por mantenerse actualizada en estos tiempos. Entonces, lo que uno encuentra en lo que respecta a esa resistencia ante la globalización por los diversos países es que el derecho nacional se niega a entender las realidades actuales. El derecho se resiste al cambio. Y es aquí donde se acoge una frase del doctor Seara Vázquez, mexicano, que señala: el derecho sigue a la realidad y para que pueda seguirla con eficiencia es necesario que la siga con oportunidad. Si entendemos que el derecho se desarrolla en un ambiente localizado, pues es desconocer los avances tecnológicos, es desconocer el propio Internet, es desconocer ahorita el comercio electrónico. Yo creo que es tal vez el error más perjudicial de los países y sobre todo una pérdida de tiempo el abstenerse de entender el panorama completo, y es que un país no debe ser alegoría al mito de la caverna de Platón. Pero entonces, ¿qué es globalización? Y para efectos de mi ponencia y de tiempo, es tender prácticamente a la uniformidad del derecho. Al final lo que se busca, como lo señala el profesor Ávila, es la unificación del derecho en todo el mundo. Claro, para que suceda esto aún falta mucho, pero respecto de años anteriores se ha hecho una buena tarea hasta el momento. No es propio desconocer que en ese momento nos encontramos en una pandemia que nos cambió los estilos de vida prácticamente a todos y que trajo consecuencias adversas. Este virus nos cambió y cambió todo, pero hay varias preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿qué hubiese sucedido si nosotros carecemos de Internet en las casas? De por sí este coloquio que se desarrolla no tendría lugar. ¿O cómo hubiese sido el proceso de adaptarnos al encierro sin una comunicación externa? Tal vez los efectos de esta pandemia, sin este tipo de herramientas, hubiese sido un poco más nefastos. Pero es aquí donde se encuentra un efecto positivo del COVID-19 y es el despertar de todos y cada uno de los países por coadyuvarse en la búsqueda de una solución efectiva.
más allá de si el virus ha sido creado o fue por causa natural, hay preocupación de manera globalizada que tiene como pretensión erradicar un virus. Y este hecho ha permitido que varios países entiendan que el derecho es cambiante conforme a la realidad. Prácticamente puede advertirse que la pandemia trae consigo nuevos avances en la globalización del derecho. Y esto es gracias a un fin común. La causa más importante por lo que los países forman tratados internacionales y tienden a una globalización, en modo de parecer, es porque sus intereses se alinean con los fines de otros. Si los intereses son distintos, la globalización se estanca. Bien, ya se han visto avances en el tema, como dije anteriormente, y uno de ellos corresponde a la Comunidad Andina, una organización internacional que tiene como objetivo alcanzar un desarrollo integral, equilibrado, autónomo. Nace el 26 de mayo de 1969 a través del Acuerdo de Cartagena conformado por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Venezuela también hizo parte de este tratado, pero se retiró debidamente a esos fines de un gobierno que lleva un Estado. Fue a través del Tratado Constitutivo, se fijaron unos objetivos de esa integración andina, que definió su sistema institucional, estableció mecanismos, políticas que deben de ser desarrollados por los órganos comunitarios. Y precisamente uno de esos órganos es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, creado por la decisión 472 como órgano jurisdiccional al cual le han asignado la competencia de conocer acciones de nulidad, acciones de incumplimiento, recursos por omisión o inactividad, demandas laborales y arbitrales, y las interpretaciones prejudiciales, donde me voy a centrar a propósito de la importancia de la jurisprudencia de este tribunal aquí en Colombia. La decisión 472, en su artículo 33, menciona lo siguiente, me permito leer: los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. La interpretación de este artículo y por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se hace obligatoria para el operador jurídico, en este caso para el juez, cuando la decisión que debe tomar carece de recurso. Contrario sensu sería la interpretación que puede estudiarse en segunda instancia si es que existe la posibilidad de impetrar recurso alguno. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe limitarse a interpretar solo las disposiciones de la Comunidad Andina, y es por ello que no puede interpretar el derecho interno y los hechos. Del mismo modo, el artículo 35 de la misma decisión, la 472, señala que el juez debe adoptar esa interpretación que despliega el tribunal. Ahora bien, del mismo modo pueden señalarse unas características propias de este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que bien sintetiza el doctrinante William Guillermo Jiménez, y son la presunción de validez, la prevalencia o primacía, la aplicación directa y la autonomía. Esa presunción de validez refiere básicamente, en caso de contradicción con el derecho interno, que se aplica la norma comunitaria. Esta última desplaza, aunque no deroga, la norma interna. La prevalencia o primacía, aplicación directa, que en la prevalencia o primacía, en caso de contradicción con el derecho interno, se aplica la norma comunitaria. Ahora, la aplicación directa obliga a su observancia por parte de la autoridad administrativa o judicial, que no pueden llegar a una inaplicación con el pretexto de la existencia de una norma interna contraria. Esto es importante porque además cualquier persona puede solicitar a las autoridades de cada país su aplicación. Y una autonomía, que son las normas comunitarias que prácticamente no necesitan de un procedimiento adicional. Y esto es muy importante, no necesitan de un procedimiento adicional de ratificación, incorporación o la declaración al derecho interno. Esto no deriva del ordenamiento de los países miembros, ya sea de tanto de origen interno o internacional, sino del tratado constitutivo de la misma comunidad. Pero aquí la pregunta entonces que surge es básicamente cómo ha tomado, en el caso colombiano, la Corte Constitucional estas características del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las afirmaciones que da.
Por tanto, ¿cómo procede esa jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ante dichas afirmaciones? Para responder a dicha pregunta, es dable recurrir a la sentencia C-231 de 1997, la cual señala que corresponde al Tribunal de Justicia, además de declarar la nulidad de las decisiones de la comunidad, la denegación de justicia por parte del tribunal o la probada ineficacia de sus mecanismos judiciales. Es decir, en caso de que el Tribunal de Justicia no cumpla con su deber de protección a los derechos humanos, la Corte Constitucional tiene el deber de salvaguardarlos, de inaplicar sea cual sea la norma comunitaria. Y así empieza entonces el Alto Tribunal Constitucional colombiano a expresarse acerca de las normas comunitarias andinas. La sentencia C-227 de 1999 estableció lo siguiente: en caso de que el Tribunal de Justicia no cumpla con su deber de protección a los derechos humanos, la Corte Constitucional tiene el deber de salvaguardarlos. Es decir, la aplicación propiamente de una globalización que al final es localizada ante todo un panorama latinoamericano, pero procede a ser al final una globalización. Entonces, de acuerdo con esa globalización, se exige una interpretación uniforme de las normas de derecho comunitario, que deben tener en definitiva un carácter tanto prevalente y que gozan de una aplicación directa que debe ser ejecutada en diferentes países, en donde las controversias las conocen los diversos jueces, y dicha tarea tan importante la asume, en este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por su parte, la sentencia C-988 de 2004 da respuesta a la pregunta de si forma parte o no del bloque de constitucionalidad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Señala, sobre las normas comunitarias, la Corte ha considerado que la regla general es que ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad. Es que a la finalidad es el reconocimiento de aspectos económicos, monetarios, fiscales, entre otros, la prevalencia del derecho comunitario andino sobre el derecho interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Constitución Política, carece de sustento, y la misma Corte lo mencionó. La razón por la cual el derecho comunitario andino no hace parte del bloque de constitucionalidad es porque es un derecho derivado de tratados cuyo objeto no es la regulación de los derechos humanos. Y es por eso que no está incluido dentro del bloque de constitucionalidad, lo que en definitiva es un derecho de rango inferior al derecho constitucional, a menos, claro está, que trate sobre los derechos humanos. Ahora bien, la Corte Constitucional colombiana, luego de las sentencias mencionadas, la C-988 de 2004, la C-227 del 99 y la C-231 de 1997, se ha pronunciado en varias ocasiones ya respecto a la comunidad andina en temas regulados por la misma. Pero hay 3 sentencias, por ejemplo, más recientes del 2019, la C-234, que explica que Colombia ha delegado competencias para regular los aspectos concretos del ejercicio del derecho a la propiedad intelectual, señalando que la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina es la normatividad vigente en materia de propiedad industrial y específicamente en la parte de patentes de invención. También se encuentra la sentencia C-492 de 2019, precisando la Corte que en algunas oportunidades no es posible avisorar en el control de constitucionalidad todas las consecuencias que se generan por la aprobación de los convenios económicos y comerciales. Y es propiamente en la ejecución donde las personas, donde cualquier ciudadano puede, a través de las acciones constitucionales y legales, resolver esas posibles dificultades. Y una sentencia de unificación que avisora el alcance y la obligatoriedad de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el control constitucional. Señala la alta corporación colombiana que, aunque exista la prevalencia de las normas comunitarias sobre las normas locales, es una situación completamente distinta al juicio abstracto de constitucionalidad. Entonces, desde la interpretación de la Corte Constitucional referente al alcance que tiene en el bloque que establece el artículo 93 de la Constitución de 1991, pues se deriva una serie de comunicaciones activas
que se han mantenido constantes entre la Corte Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pero hay que resaltar la labor del Consejo de Estado colombiano en el diálogo jurisdiccional que ha mantenido con la comunidad andina. Colombia, a través de la Alta Corporación Administrativa, Consejo de Estado, ha manejado una jurisprudencia que está acorde a lo establecido por el artículo 33 de la decisión 472. Hay varios casos que son referencia a la jurisprudencia de la Alta Corporación. Un ejemplo de ello puede contenerse en el caso Tangarife contra el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. Básicamente se resuelve una acción de nulidad contra la resolución 770 del 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, donde el demandante señala que esa resolución tiene unas reglamentaciones, unos requisitos, unas exigencias adicionales que sobrepasan o más bien desconocen, ¿sí?, el derecho comunitario, sobre todo la decisión 436 sobre la expedición de normas acerca de plaguicidas agrícolas. Entonces, en ese proceso se solicita la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, luego de recordarle los principios, la autonomía, la prevalencia, la aplicación directa, establece que para el caso en concreto resulta inadmisible el tratamiento modificatorio por vía de derecho interno, ya que es una materia que corresponde específicamente a la comunidad andina, en este caso al tribunal. En dicha interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que la resolución 770 del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, debía adecuar su contenido a la decisión 436, y en este sentido no puede exigir requisitos adicionales por la misma. El Consejo de Estado en su decisión recuerda la tesis del Tribunal de Justicia y la acoge, en donde hace precisiones sobre el derecho andino y realiza sobre todo una distinción entre el ordenamiento jurídico de la comunidad y el ordenamiento jurídico interno como dos órdenes diferentes. Dos puntos. Primero, el principio de efecto directo no significa que el derecho comunitario se convierta en derecho interno, sino que prima sobre este en caso de ser contrario. Y dos, ni que haya bloque de constitucionalidad, luego tampoco hay bloque de legalidad, porque son dos bloques de los cuales uno prima sobre el otro en la regulación de cada materia específica. Se hace mención precisamente a esa figura del complemento indispensable, desarrollado ya por el derecho interno, que sintetiza: no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Básicamente esto permite señalar que la potestad de regular del legislador nacional los asuntos expresamente establecidos en la normatividad comunitaria aplicable al caso no puede ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio y facultades consagrados por la norma comunitaria. Algo muy importante que determina que el enjuiciamiento de una norma se dé en términos de convencionalidad y no de legalidad. Y esto lo expresa el mismo Tribunal Andino, y el Consejo de Estado lo comparte, ya que lo que se verifica en sí es si se cumple o no una específica obligación como país miembro de la comunidad andina. Ahora, es preciso señalar que no hay lugar a un juicio de legalidad de la norma de derecho interno frente a la de derecho comunitario andino, ya que la misma Corte Constitucional ha manifestado que el derecho comunitario no es parte del bloque de constitucionalidad. En cambio, donde procede el juicio de legalidad de esa misma disposición es a la luz del derecho interior, a la luz del derecho interior y de sus normas superiores en ese ordenamiento interno, y por ende pues también de su propia validez. Este caso, el caso ha sido hito, y sobre todo la interpretación que se dio por parte del Consejo de Estado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido ejemplar, y sobre todo ha sido fácil para el Consejo de Estado interpretarlo y darle su propia aplicación. Pero sin embargo esto no siempre
sucede con tanta claridad. Por ejemplo, en el caso de cartelización en determinadas economías, un caso de hace pocos años aquí en Colombia, un cartel de papel higiénico, pone de manifiesto que existe una clara ausencia, sobre todo de desarrollo en la jurisprudencia aún del Tribunal de Justicia, porque aquí el llamado ya consiste en varios vacíos que aún comprende esa jurisprudencia. La cartelización en su regulación por parte de la jurisprudencia, tanto colombiana y del mismo tribunal, es prácticamente escasa o casi nula. Por ejemplo, la prescripción en la decisión 608, que trata sobre la cartelización, por ejemplo, establece que esté 3 años a partir de que el hecho ocurre. Pero el artículo 44 señala que la Secretaría tiene 3 años más para fallar el asunto. Lo que a uno le da a entender prácticamente es que una vez la Secretaría abra investigación, suspende la prescripción porque abrió dentro de los 3 años, porque tiene 3 años más para fallar. Es decir, en total serían 6 años, pero la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre el tema. Se entendería de esa manera la hermenéutica del artículo, o si no, pues no tendría razón de ser el mismo. Ahora bien, en cuanto a las multas que se generan a esos carteles, se establece que es un máximo del 10% del valor de los ingresos totales brutos del infractor, correspondiente al año anterior. Pero lo que no se sabe es si es ese 10% de los ingresos o de la utilidad, que al final los ingresos comprende más bien o se asocia a los costos. Habría que ver entonces qué es lo que ha dicho la jurisprudencia y sobre estos temas no ha tratado. Y algo más que genera sobre todo dudas y que responde en el tema de cartelización, si es posible demandar los perjuicios causados por parte del Estado hacia los carteles. Es distinto el perjuicio que tiene una persona y el perjuicio que tiene el sector, porque el daño al sector donde se ve resarcido, ¿cierto? Tiene un daño, pero ¿dónde puede verse esa indemnización? Porque cuando se aplica la multa, no existe un mecanismo que destine una parte a la reactivación económica donde hubo dicho cartel. El doctor Mauricio Velandia trae una reflexión bastante gruesa acerca del tema, y es que ha dicho que nunca se ha demandado por parte de un Estado las expensas que hicieron un cartel por el daño que ocurrió. Y es posible que lo hiciera, por ejemplo, la misma comunidad andina. Hace aún falta todavía el desarrollo de esta jurisprudencia. Entonces, se precisan algunas conclusiones de lo descrito en esta materia. La primera, el Estado colombiano ha tenido un gran avance en su jurisprudencia, ya sea tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, en la aplicación de la interpretación prejudicial. Existen 5.680 en este momento interpretaciones prejudiciales de los países miembros y un número que va en aumento. El Consejo de Estado, sobre todo en los últimos años, ha desplegado una solicitud de una alta cantidad de interpretaciones prejudiciales y en este momento se pide a través de varios autos la ayuda de la comunidad andina. Ahora bien, la globalización depende, es en exclusiva de los fines que en común tengan las partes. Y el hecho de que el derecho comunitario andino, como desarrollo de un tratado cuya finalidad es establecer un mercado común, se alinea con los fines del país, se alinea con los fines que tiene, por lo menos en este momento, el gobierno colombiano. Tengamos en cuenta que al final, aunque el Tratado de Comunidad Andina no forma parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, su aplicación sí se dirige más que todo a los operadores jurídicos desde los casos concretos. Y es en ese preciso escenario, ¿cierto?, donde se busca que la jurisprudencia de la comunidad andina sea aplicada. Por otra parte, sigue existiendo una resistencia a esa globalización, ya que no se presenta un desarrollo más profundo de esa jurisprudencia respecto a temas de consumo, de cartelización, que son indispensables en los fines económicos. Aún existe una reticencia a la realidad del derecho, y el derecho en este momento requiere de una movilidad, y a partir de ahí es donde empieza la verdadera globalización. Y es lo que importa en este caso respecto de la pandemia del COVID-19, que ha sido un gran avance para los países
en dejar dicha resistencia para proceder a un mismo fin común. Eso es lo que procede es básicamente a la generación de nuevos tratados internacionales, de nuevos acuerdos. Lo anterior desprende precisamente que el derecho comunitario no puede ir en contra de la